Bienvenidos a un nuevo videito Jikook con más Jikook como siempre. Y es que aunque ayer publiqué el videito me quedé con algunas cositas más, sobre todo porque leí bastantes comentarios. Siempre leo todos los comentarios, incluso los que están en diferentes idiomas. Así que por eso quería traerles este videito. Espero que también a las personas que aparezcan sus cuentas no les moleste. Aquí voy a poner sus comentarios y sobre lo que dijeron, porque la verdad sí es verdad. Así que sin más, comencemos. Y este sería el primer comentario, un live con efectos de color borgoña. Este sería su mensaje, y la verdad que completamente es cierto. Vemos que el live de Jungkook en la parte de atrás de todo momento de inicio hasta final, y es que aquí lo podemos comparar: borgoña color vino, subtono visoleando profundo, rojo profundo rico y oscuridad compleja. También podemos ver la mezcla de los tonos del color. Y por supuesto la confirmación definitiva, el fondo de la imagen de referencia es un borgoña auténtico, caracterizado por su complejidad, riqueza y sutiles matices violáceos que distinguen del rojo oscuro simple. Aquí vemos el inicio de la transmisión, vemos que Jungkook ya tiene este color configurado, el color borgoña. Incluso ya hacia el final, cuando Jungkook va a ir para la cocina, todavía en ese cuarto, en ese lugar, en esa salita, todavía sigue el color borgoña de fondo. Durante todo el live, durante toda la transmisión, en ningún momento cambia el color de fondo. Y este sería el segundo comentario. A mí lo que me llamó la atención es que cuando se quería sincerar no dejaba de tocarse el anillo del dedo, Jimin, como si estuviera pensando en alguien muy importante para él y decidiendo si hablar o no. Así que muchísimas gracias por dejarme este comentario. Igual vi muchísimos más comentarios abajo justo de este que decían que igual lo vieron. Así que efectivamente, mientras observaba otra vez el live completo, vemos en las partes justo donde sí Jungkook se trata de sincerar, donde trata de decir algo pero al final no lo dice. Jungkook efectivamente sí estaba jugando con ese anillo en su dedo, justo con la J y la M. Después se da un poco cuenta de esto y ya no lo hace, pero durante esos momentos sí lo hizo. 주고 싶다. 그냥 내가 지금 그냥 움직이는 거, 내가 하고 싶은 거, 내가 해야 되는 거, 이런 것들이 다 그냥 내가 자유로워서가 아니라. Aquí es donde empieza como a pensar, como a reflexionar, como a decir si lo digo, no lo digo, y empieza a jugar con sus anillos. Pero todavía aquí ese no es el anillo de J y M, pero sí empieza a jugar con él. 기다려주는. Y aquí es donde Jungkook empieza a mover, a jugar con ese anillo justo en la M, en la J y la M, y esto pasa durante bastante rato. Y no me van a dejar mentir, esto sí es como si Jungkook estuviera pensando en alguien y moviendo el anillo completamente. Y da la casualidad que justo es la J y la M, no otro anillo. 여러분들이 있어서 하는 건데. Encima sigue jugando, sigue moviendo este anillo encima de la M. Aquí sigue pensando, pero podría ser que está pensando en esa persona, o podría ser también que siente seguridad al estar jugando también con el anillo, porque sabemos que esa J y esa M no por nada están ahí también. Porque Jungkook sabe perfectamente que esa J y esa M significa mucho para él. 알아달라는 건 Y aquí es donde Jungkook dice: no les pido que me entiendan ni nada de eso. 아니고.
그냥 얘기만 하고 싶었어요. 얘기만. 몰라도 돼. Incluso ya después de reflexionar, si dice no importa, creo que de todos modos tendré que borrar este live, pero aún así no deja de tocar el anillo y de jugar con él. 역시 라이브 다 지워버려야 되겠다 이거. 그냥 그냥 모르겠다. 야 이거 그냥 라이브 지우자. 이거 내가 그 유튜브에 또 돌아서 올라가겠지? 아씨. 그냥 라이브 하지 말걸. Y aquí, en este momento, cuando se dio cuenta de que estaba agarrando muchísimo el anillo, dejó de hacerlo durante unos minutos y después vamos a otra toma donde también está hablando de algo importante y también otra vez empieza a mover, a jugar con el anillo. 왜 해가지고 Y aquí es donde Jungkook dice, yo siempre he querido ser completamente honesto con las ARMYs. Y otra vez va directamente su mano al anillo, donde está la J y la M. Y de nuevo es como si ese anillo fuera su zona segura, como si le recordara a alguien. 아미들한테는 솔직하고 싶었는데 그래서 괜찮았어? 진짜로 사실 회사만 아니면은 난 진짜 다 얘기했을 거다. Y así continúa durante todo este rato, donde lo que estaba diciendo Jungkook sería honestamente si no fuera por la empresa, creo que habría dicho todo. Y también puede ser cuando estés estresado y no esté a tu lado, toca tu dedo y estaré contigo. 이러면 너무 회사가 쓰레기가 되나? 회사가 그렇게 잘못한 거 아니에요. 회사는 그 항상 그 중립을 항상 이렇게 챙겨주는 사람들이라서 되게 고마운 사람들이에요. 내가 놓치는 거를 되게 잡아주는 사람이라서 회사를 너무 미워하지 말아요. 회사 되게 좋아요. 제가 뭔가 막 이렇게 할까봐 이렇게 잡아주는 사람들이 있는 거지. 회사 되게 좋은 분들입니다. 나만 생각했을 때는 그렇다는 거예요. 나만. 근데 저는 음악하는 사람이고 아이돌이고 또 K-팝의 그 중심 에어리어에 있는 사람이잖아요. 그러니까 나였다면, 내가 솔로였다면, 내가 혼자서 음악을 한 사람이라면 뭐 신경 안 쓰고 얘기했을 것 같아요. 어떻게 보면 지금도 회사에 얘기하는 눈치면 눈치일 수도 있고 모르겠네요. 뭐만 하면 모르겠네요 하고 내 빠진다. 이러면 안 되는데. 아무튼 라이브 하고 계세요? 노래 부르고 계세요? 저 화장실 갔다 올 테니까. 이거 불러줘야 Yo por aquí voy a ir dejando este videito, por favor denle like, suscríbanse, déjenme sus comentarios que son bastante importantes y nos vemos en un próximo videito. Hasta pronto.